Bienvenidos a un nuevo vídeo de Futuribles. En este caso vamos a hablar de los fichajes de jugadores sub-23 de la Premier League en este mercado de verano 2024-2025. Curiosamente, solo ha habido un equipo en toda la Premier League que no ha hecho ningún fichaje de jugador menor de 23 años. Dejadme en comentarios a ver si podéis adivinar qué club es antes de que lo mencione en el vídeo. Vamos a empezar con ritmo, con brío, porque tenemos un guión denso por aquí delante. Son una cantidad bastante extensa de jugadores. Hay que también analizar pues la cantidad de jugadores jóvenes que están fichando en los clubes de la Premier League últimamente. Es una estrategia de mercado, pues creo que inteligente, porque entre ellos también se nutren de mucho futbolista joven. Y creo que es interesante ver cómo ven oportunidades de mercado en jugadores así jóvenes y que algunos, aunque pagan una cantidad bastante grande de dinero por ellos, ven un riesgo más pequeño porque al ver que tiene mucha proyección por delante o mucho tiempo para resarcirse si tiene una mala temporada, pues creen que tiene un menos riesgo que fichar a un jugador que todavía no ha explotado con una edad más avanzada. Empezamos sin más dilación por el Arsenal, que solo ha fichado un jugador sub-23 esta temporada, de los 3 fichajes que han hecho, y este ha sido Ricciardo Calafiori. Ya hemos hablado de él con la Eurocopa, porque tuvo una buena actuación con Italia, a pesar de quedar eliminado en grupos. Y es un central zurdo de 22 años, que también juega en el lateral izquierdo. Yo creo que es donde más va a jugar con el Arsenal, en ese lateral izquierdo. Aunque tiene competencia, tiene bastantes jugadores que juegan ahí, pero creo que es para lo que se le ficha, para darle más profundidad al central zurdo y también poderse alternar en el lateral izquierdo. Ya se ha lesionado en el primer parón de selecciones por una patada voladora rarísima, voltereta hacia adelante de Dembélé, que ha aprendido a pasarse las lesiones de las que todas tenía para él, pues para otra persona, porque si no, no lo entiendo. Y eso, 45 millones pagaron al Bolonia por él. El Bolonia, ya sabéis todos que clasificó para Champions la temporada pasada, en parte a Ricciardo Calafiori, pues pasado a un equipo Champions, bueno, recién entrado en Champions, a otro equipo Champions y que va a luchar por la Liga este año. El Aston Villa, uno de los equipos que más ha gastado esta temporada en la Premier League y también, bueno, todo se ha dicho, también porque se le han llevado piezas importantes, pero sobre todo Douglas Luiz, que ha sido reemplazado con Amadou Onana. El primer fichaje, empezamos con Amadou Onana, no Andrea Onana, como muchos periodistas le llaman. Ya hizo él mismo la broma de llevar la camiseta de "mi nombre no es André", una frase que dijo en una entrevista de que su nombre no es André, básicamente, porque se lo confundieron con el portero del Manchester United. André, bueno, pido perdón a Amadou por esa confusión. Amadou Onana, 22 años, un mediocentro defensivo por el que pagan casi 60 millones de euros, 59 millones de euros al Everton. Y no es un perfil de futbolista parecido a Douglas Luiz como tal, pero es un jugador que abarca mucho campo, una gran zancada. También hablamos de él en Eurocopa como uno de las potenciales promesas de Bélgica. Y pues ha dado el salto este año pues, en el equipo Champions. Pasó del Everton, que estaba luchando por el descenso la temporada pasada, también debido a las deducciones de puntos, pasó a un Aston Villa que va a estar en Champions en este año. Ian Maatsen, con 22 años, lo considero un chanchullo del Chelsea. Vamos a ver en este vídeo una cantidad grande de chanchullos, algunos del Chelsea, pero de otros equipos de la Premier League, que para cuadrar cuentas, eso en el tema financiero, pues hacen pequeñas trampitas. Y, a ver, no digo que no sea un buen futbolista, pero 44 millones y medio pagó el Aston Villa al Chelsea por él. Entiendo que también, bueno, entiendo no, se ve claramente, o sea, no hay que falta ser un experto en fútbol para ver lo que han hecho, porque ya lo hablaremos más adelante, pero el Chelsea ha hecho otros negocios con el Aston Villa, pues con precios un poco inflados. Entonces, Ian Maatsen, 44 millones, la temporada pasada estuvo cedido en el Dortmund y hizo una segunda mitad de temporada bastante buena, después de no jugar la primera parte de la temporada en el Chelsea. Entonces, entendemos que tendrá competencia por parte de Digne, por ejemplo, pero es un jugador muy válido para Aston Villa, es un nivel Champions. Jadon Philogene, este es interesante por los equipos por lo que sonó para el Barça en esta temporada, o sea, este mercado de fichajes. No creo que tenga nivel Barça. La temporada pasada estuvo en el Hull City, en la segunda división inglesa, y el Aston Villa activa una opción de compra que tenían sobre un jugador que había sido suyo en el pasado, un jugador de su cantera, por 16 millones de euros. Básicamente veían que era una posición que necesitaban reforzar y viendo en el mercado más o menos los precios con los que se manejaban los extremos izquierdos del perfil de Jadon Philogene, decidieron activar la opción de recompra que tenían de 16 millones. Siguiente jugador, Samuel Lilling Jr. Este entra dentro, bueno, junto con Enzo Barnechea, también hablaremos un poco más tarde. Estos dos jugadores entran dentro del trato con la Juve por Douglas Luiz, que fue dinero más estos dos jugadores. Transfermarkt te da aquí el dato de que costó 14 millones. A ver, eso es una estimación, pues porque
entra dentro del precio que se le estima a Douglas Luiz en el trueque y todo eso. Se ha ido al Bologna cedido, o sea, va a jugar Champions, igual que lo jugará con Aston Villa, va a jugar Champions con el Bologna. Es un jugador joven de banda, muy rápido. Lewis Dobbin se ha ido al West Brom cedido, lo han fichado del Everton por 12 millones. Extremo izquierdo, también prometedor. Y Enzo Barrenechea, que lo habíamos dicho anteriormente, se mancha cedido al Valencia. Se lo vamos a ver muy de cerca esta temporada en la Liga Española. Jugando en el Valencia, es un pivote que ha costado 8 millones, bueno, estimación de la Juve, de 23 años. Y eso, jugador argentino que está cedido este año en el Valencia, va a estar cedido en el Valencia. En el Bournemouth, 3 fichajes muy relacionados con Andoni Iraola, que es español, y bueno, que nos tocan de primera mano los españoles. El primero es Dean Huijsen, que dirás tú, ¿Dean Huijsen? No tiene nombre muy español. Bueno, resulta que su padre tuvo que huir por temas un poco turbios de Holanda a Málaga, iba a decir, a Málaga cuando él nació, y gracias a eso tiene nacionalidad española, y entonces debutó este último parón de selecciones con la española sub-21, la selección española sub-21. Pagaron 15 millones de euros por él a la Juve, y tiene 19 años, es un central muy alto, con muy buena zancada y dominio aéreo para la corta edad que tiene. Luego, Julián Araujo, 23 años, lateral derecho. Este ya se conocerá más por el público español porque fue propiedad del Barça, estuvo cedido en Las Palmas la temporada pasada y es un buen negocio el Barça. O sea, no, por 10 millones de euros que le sacan al Bournemouth, un jugador que ni siquiera casi ha jugado en el Barça, el primer equipo, después no una excelente temporada tampoco en Las Palmas cedido, también me dirán los seguidores de Las Palmas qué les ha parecido, pero un jugador que ha hecho una temporada decente, pues le sacan este rédito de 10 millones. Y el último, Daniel Jevison, 20 años, a coste cero. Es un delantero centro del Sheffield United, que era una promesa, debutó hace 2 años cuando el Sheffield United estaba en primera división. Me acuerdo un par de buenos partidos, buenos minutos, tampoco jugó partidos enteros, pero estos que salieron un poco del radar cuando el Sheffield United bajó de división, pero ahora sale libre al Bournemouth. En el Brentford, Igor Thiago, de 23 años, es un nombre que yo no estaba muy familiarizado, pero tiene carisma. Es un delantero ahí con barbón, 23 años, 33 millones, viene del Brujas y es un delantero, cuidado con esto, búlgaro-brasileño. Es una mezcla un poco extraña, lo sé, pero con todo el carisma del mundo. Igor Thiago, lesionado ya, venía a suplir a Ivan Toney, que se ha ido a la Liga de Arabia. Después de sonar para los grandes de Inglaterra, al final no se le dio, el fichaje no se le dio. Y llega Igor Thiago, bueno, a ver, porque ya llega lesionado, entonces a ver qué puede hacer. Sepp van der Berg, 22 años, 23 millones del Liverpool, que ha estado cedido en el Preston, en el Schalke y en el Mainz. En el Liverpool se ha jugado 4 partidos y el Liverpool consigue sacarle 23 millones y medio. Es un central, eso, con mucha proyección, central holandés. Estuvo cedido eso en 3 equipos, 2 en ellos en Alemania, y lo ficha el Brentford para reforzar su línea defensiva. Luego, Fabio Carvalho, perdón por estar leyendo tanto, pero es que la cantidad de jugadores que se han movido en este mercado de transferencias, sobre todo jugadores sub-23, que es lo que nos atañe ahora mismo en este vídeo, es complicado llevar la cuenta. Entonces tengo aquí Fabio Carvalho, otro fichaje procedente del Liverpool, una muy buena venta del Liverpool, un jugador que no contaba casi para Jürgen Klopp y ahora mismo pues, suponemos que para Arne Slot tampoco mucho, porque si no, pues no se habría deshecho de él. 21 años, medio centro ofensivo, o sea, media punta, por ahí, para jugar en el medio campo, 23 millones y medio, y estuvo cedido en el Hull City la temporada pasada en segunda división. Es un paso atrás que considero yo necesario en su carrera, era bastante necesario. Al bajar a segunda división se vio que estaba por encima del nivel de la categoría y salió a primera división este año, al Brentford. Gustavo Nunes. Aquí empezamos con los extremos brasileños random. Son random ahora, a lo mejor dentro de 3 años decimos, ¿cómo llamas random a Gustavo Nunes? Delantero brasileño, 5 de skills del FIFA. Pero vamos a ver que no hay un patrón aquí, no es el único equipo que ha hecho fichajes de extremo brasileño muy joven, porque no es que sea joven de estos de 23 años, no, 18 años, 18, 19, fichaje de jugador de Gremio por 12 millones, que ha jugado en toda su carrera 46 partidos, ha marcado 10 goles y ha dado 6 asistencias. Hombre, es que en toda su carrera ha jugado 46 partidos, o sea que si juega la temporada entera en la Premier League y FA Cup y tal, ya hará lo mismo que ha hecho en 3 años de carrera. Entonces, es una apuesta por a ver si te sale el nuevo Neymar, el nuevo extremo brasileño top.
antes de que te cueste, pues eso, lo que se está pagando ahora, pues por Estevao, que ha pagado el Chelsea 60, por Hendrick, Vitor Roque, todos los... No digo, no son extremos, pero la gente de arriba que viene de Brasil, pues los clubes ingleses están intentando adelantarse a eso y pagar, pues eso, 12 millones, pues si te sale bien, es una ganga. Luego el último fichaje del Brentford, Jayden Megoma, que es un lateral izquierdo que no tenía yo muy ubicado, 18 años, han pagado 6 millones al Southampton sub-21, o sea, ni siquiera estaba en el primer equipo de Southampton, un recién ascendido, y lo fichan pues eso, para ser el recambio de Rico Henry, sobre todo también después de la salida de Reguilón, que bueno, salida, estuvo cedido, pues no sigue, necesitan un recambio para Rico Henry y pues un lateral izquierdo joven. El Brighton. Cuidado con el Brighton porque ha sido el segundo equipo que más ha gastado en todo, no en toda la Premier League, sino en todo el fútbol europeo. Bueno, en todo el fútbol mundial, de hecho. Solo por detrás del Chelsea, que es raro el Chelsea entrando en estas categorías de equipos que más gastan. El Brighton ha hecho 9 fichajes, 7 de ellos son sub-23 y 2 son de 24 años, o sea, al palo. Casi todos los jugadores que fichan son jugadores jóvenes porque es el modelo de negocio del Brighton, que al final les acaba sacando rédito. O sea, 13 fichajes esta temporada que más han gastado, también porque tienen dinero acumulado de otras temporadas en las que han hecho ventas como las de Caicedo al Chelsea, y Cucurella o alguna más, y entonces tienen el dinero guardado para hacer estos fichajes que han hecho, que pues eso, son fichajes de más de 20 millones, 20-30 millones cada uno, pero es que claro, si te salen bien, al igual haces como es Caicedo y le acabas sacando 100. El primero de todos es Jorginho Rutter, 22 años, un delantero centro que parecía un caso perdido. Cuando lo fichó el Leeds no jugó mucho y parecía que habían malgastado dinero. Pagó una buena pasta el Leeds por él. Vino de Alemania y no jugó mucho en Premier League. Bajó a segunda y demostró muy buen nivel. Se han pagado casi 50 millones, 46 millones con 7 al Leeds United. Al final el Leeds pues sorprende sacándose un jugador, bueno, no sacándose un jugador encima porque al final es un jugador importante para el equipo, pero sacándole profit, sacándole beneficio económico a un jugador como Jorginho Rutter, que no se le tiene mucha esperanza, mucha fe. Pero bueno, es un perfil que necesitaba el Brighton, un delantero centro, y que para la rotación o para incluso hacerse con el puesto de titular con un Welbeck que ya tiene sus años, pues es un fichaje interesante. Luego Yankuba Minte. Aquí no es chanchullo como tal, pero es una oportunidad de mercado que encuentra el Brighton, que surge de una necesidad del Newcastle de vender. El Newcastle tenía que guardar sus cuentas y tenía a Yankuba Minte, que estuvo el año pasado cedido en el Feyenoord, hizo una muy buena temporada en el Feyenoord, y necesitaban uno de los posibles ventas del equipo para cuadrar las cuentas. Entonces se presenta ahí el Brighton y dice, mira, te doy 35 millones, así son las tus cuentas, y me hago con un jugador que a lo mejor valía un poco más, pero como tenía esa necesidad de vender el Newcastle, pues al final lo deja ir. 19 años, extremo derecho de Gambia, muy rápido, y eso, perfil Brighton, o sea, ¿qué te voy a decir? Un jugador que poca gente conoce, porque como no hayas visto la Eredivisie o alguna competición europea, pues no conoces más o menos el rendimiento de Yankuba Minte, y en el Brighton pues va a tener protagonismo seguramente. Otro fichaje, o sea, es que al final ninguno de estos es un fichaje extra reconocido, son jugadores que ya se han dejado más dinero que otros años, son jugadores con más nombre que otros años, porque joder, si salga el fichaje de Mitoma, pues que vas a conocer un jugador japonés, pues otros jugadores que dices tú, Moisés Caicedo, lo fichan desde Ecuador. Aquí se están haciendo fichajes de jugadores también muy jóvenes, más o menos desconocidos, pero ya con más caché, como Brian Gruda, que en el Mainz hizo una muy buena temporada, y el Fabian Hutzeler, que viene también de Alemania, pues lo conoce bien, aunque no haya sido su entrenador, pero son los dos alemanes, y entonces se lo trajo de Alemania. Es un mercado que conoce bien al entrenador más joven de la Premier League ahora mismo, Fabian Hutzeler. Se quiso traer a Brian Gruda de allí, 31 millones, un extremo derecho de 20 años. Otro fichaje más, Matt O'Reilly, jugador que tiene todo el nombre de irlandés, pero es danés, representa a Dinamarca. Estuvo jugando en Escocia, en el Celtic, la temporada pasada. 30 millones pagan por él, es un medio centro de 23 años, que ya se ha lesionado, pero bueno, entendemos que con la salida de Billy Gilmour al Nápoles va a tener muchísima importancia en este medio campo del Brighton. Otro jugador para el medio campo del Brighton es Malik Jalkoué, de 18 años, fichado del Göteborg, otro medio centro por 7 millones, lo han cedido esta temporada al Sturm Graz de Austria. Es una conexión extraña porque es de Mali, nacido en Costa de Marfil y está cedido esta temporada en Austria. Y lo fichan de Suecia, del Göteborg, o sea que es un baile ahí de países extraño. Otro fichaje que ha sido en la liga menor es Ibrahim Osman, de 19 años, extremo izquierdo. Lo quiso el año pasado el West Ham, al final no se pudo hacer con él y lo consigue el Brighton.
20 millones pagaron al North Island y lo ceden al Feyenoord, intentando hacer un poco pues, lo que consiguió el Newcastle con un jugador que ahora mismo es del Brighton, como Yankuba Minte en el Feyenoord. Lo ceden al Feyenoord para intentar replicar la misma fórmula, un extremo joven que tenga una buena temporada en el Eredivisie para revalorizarse y integrarse en el equipo. Y por último, a Mario Cocer-Teuberry, que viene del Arsenal libre, es un extremo derecho de 19 años que está cedido en el Blackburn, bueno, lo han cedido al Blackburn Rovers, y en la cantera del Arsenal se le comparaba un poco con Bukayo Saka por la manera de moverse hacia adentro como un extremo derecho zurdo, pero bueno, obviamente no está a un nivel parecido, entonces pues se fue cedido a segunda división. Un melón, otro melón. Pues ya hemos hablado del primero, que es el Brighton, y seguido nos viene el Chelsea, el equipo que más ha gastado en este mercado de fichajes. También es verdad que ha vendido mucho, entonces luego en el ranking de equipos que tienen un balance, pues tiene balance de menos 40 millones, al final ha vendido mucho, y aunque se haya dejado 238 millones, al final le quedan menos 40 por la cantidad de jugadores que también ha vendido. Y los chanchullos que ha hecho, veremos. A ver, lo primero, el Chelsea hubo un momento en el que tenía 8 porteros en su plantilla. Algo raro ahí. Porque en esta temporada solo han fichado a 2. Ya tenían, 6, han fichado 2 más. Primero, Philip Jorgensen, de 22 años, portero del Villarreal, por 25 millones, que en teoría viene para ser el suplente de Robert Sánchez. Luego, Mike Penders, de 19 años, otro portero, por 20 millones del Genk. En Bélgica dicen que es el nuevo Courtois. Ya veis que cualquier portero así medio alto, además belga, pues el nuevo Courtois, pero bueno, se queda cedido en el Genk esta temporada. Otro que se queda cedido, no es portero, pero es un central en Boca Juniors, se queda 16 millones, Aaron Anselmino, 19 años, se va a quedar allí cedido esta temporada. Luego, uno que no se va cedido es Renato Veiga, un lateral izquierdo que han fichado del Basilea por 14 millones, tiene 20 años, y viendo que han relegado a Chilwell a un rol más secundario, después del dinero que pagaron por él, pues creo que Renato Veiga puede tener importancia este año. Raro, porque es los fichajes que menos bombo se le ha dado y al final es de los que puede ser más útiles. Por su polivalencia también puede jugar en el medio campo. Otro lateral izquierdo que han fichado es Caleb Wiley, pero se va cedido al Estrasburgo. Es un lateral izquierdo estadounidense de 19 años que han pagado 10 millones por él y se va cedido a un club colega, club propiedad también de los propietarios del Chelsea como el Estrasburgo. Y el último, que me parece el más interesante de todos por el precio que han pagado, es Marc Guiu, es jugador del Barça, 18 años, delantero centro, han pagado 6 millones, pagaron la cláusula por él. Un jugador que ya ha debutado en el Barça, que ha tenido buenos minutos con el club azulgrana, pagar solo 6 millones, pues vieron una oportunidad de mercado que aunque no juegue mucho con el club blue, pueden sacarle incluso rédito financiero y deportivo seguramente. Ahora viene una rondita de equipos que hayan hecho menos negocios con jugadores sub-23. El primero es el Crystal Palace, que ha fichado a Chadi Riad procedente del Betis por 15 millones. Es un central zurdo de 21 años y el Barça de toda esta operación se lleva 8 millones, porque el Betis, para poder venderlo al Crystal Palace por 15, ejerciendo su opción de compra, que era de 8 millones. Entonces 8 millones van para el Barça, para que el Betis pueda venderlo por 15. Siguiente club, el Everton. El Everton ha hecho 2 fichajes de jugadores de menos 23 años. El primero, Jack O'Brien, es un central irlandés de 23 años, 1,97 m, o sea, es un bigardo que viene, para el estilo de jugar de Sondijk, viene de perlas. Han pagado casi 20 millones por él, 19,5 al Olympique de Lyon. Ya me dirás tú que hacía un irlandés en el Olympique de Lyon, pero bueno, el negocio lo ha salido redondo. Y otro fichaje es Tim Iroegbunam. Cuidado, lo siento por no saber pronunciar este nombre perfectamente, pero me acostumbraré cuando juegue más en el Everton. Procedente de Aston Villa, es un mediocentro de 21 años, han pagado 10 millones con 7. Es un jugador muy prometedor que después de un par de cesiones, en la temporada pasada ya estuvo integrado en la dinámica del primer equipo de Aston Villa y tuvo un par de minutos en el que demostró que, bueno, a lo mejor para Aston Villa, equipo Champions no estaba, pero para un equipo como el Everton, que esperemos que este año no esté luchando por el descenso, pero que esté en una zona media-baja de la tabla, sirva pues para esa rotación en el medio campo. Y llegamos al club del que hablamos al principio del vídeo, que no ha hecho ningún fichaje de jugador sub-23. Ha hecho 3 fichajes al palo, de 24 años, pero bueno, no entran en esta categoría de jugador joven, sub-23. Seseñón, Cuenca y Smith Rowe, los 3 tienen 24 años, no entran en este vídeo, pero como dato reseñable, han vendido a Jay Stansfield, de 21 años, a la tercera división inglesa, que han batido el récord de la división porque lo han vendido por 18 millones. O sea, vosotros imaginaros, por ejemplo, en España, un equipo de primera ref haciendo un fichaje de 18 millones de euros. Pues eso ha sucedido en Inglaterra con este fichaje de este jugador del Fulham. Le han sacado 18 millones a un equipo de tercera división como el Birmingham City. Siguiente club, el Ipswich Town.
Es bastante curioso, porque un club recién ascendido a la Premier League es el tercero a nivel mundial en el balance. Me refiero, hay equipos que han gastado más, pero que lo han compensado con ventas. El Ipswich Town, como venía con una plantilla bastante corta de segunda división, no ha podido compensar esto con ventas, y al final, por detrás del Brighton y del Nápoles, es el tercer equipo que más que el balance negativo es mayor. El primer fichaje que han hecho ya estuvo con ellos en la temporada pasada en segunda, pero se hacen con él permanentemente. Es Omari Hutchinson, viene del Chelsea, extremo derecho de 20 años, abandonó el Arsenal de malas formas un poco porque no veía un camino claro en el equipo Gunner para acabar en el primer equipo, entonces se marchó al Chelsea. Tampoco le ofrecieron mucho ese camino, pero bueno, por lo menos lo cedieron al Ipswich Town. El Ipswich Town paga 23 millones y medio por un jugador que ha tenido una temporada buena en segunda división, pero bueno, jugador joven al final es lo que acabas pagando. Segundo fichaje es Jacob Greaves, de 21 millones y medio, central zurdo de 23 años, procedente del Hull City, uno de los mejores centrales de la categoría, segunda división, central joven, pues acabas pagando también bastante dinero. Y aquí tenemos que comentar, bueno, después voy a comentar los siguientes dos fichajes y os comento pues, lo que creo inteligente estrategia de fichajes del Ipswich Town. El siguiente fichaje es Liam Delap, un delantero centro que a lo mejor os suena, del Manchester City. Estuvo cedido en Stoke, Preston y Hull. Después de estas cesiones acaba por fin en un equipo definitivamente. Han pagado 21 millones y medio por un delantero centro, pues una buena cuota goleadora, sobre todo en la Premier League de filiales, en la Premier League 2, antes de estas cesiones en segunda división. Y por último, Jack Clarke, un extremo izquierdo de 23 años del Sunderland, 18 millones, que era uno de los mejores jugadores de la categoría la temporada pasada, y se hacen con él. Entonces, eso, lo que quería comentaros. Con el fichaje de Jack Clarke y otros fichajes, han centrado mucho su foco en lo mejor de la segunda división. Han sacado mucho talento de segunda división para un equipo recién ascendido, que si vuelve a descender el año que viene, ya sabe que tienen jugadores que han demostrado ser de lo mejor de esa categoría. Entonces seguramente eso les sirva para, si además son jóvenes, pueden ir a mejor, les sirva para volver a salir rebotados y subir rebotados a la Premier League. Así que habladme, dejadme en comentarios, decidme que si algún jugador de estos queréis que haga un análisis más extensivo de él, si algún jugador de estos os parece pues una traca, plan que creéis que se ha pagado demasiado por él, que no va a llegar a nada. Al revés, si creéis que alguno de estos jugadores va a ser el nuevo Lionel Andrés Messi, que han pagado demasiado poco por él, por lo bueno que es, dejadlo todo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.